Hola, bienvenido a Monte Sión en casa, es un gusto para mí saludarte. Te recuerdo que yo soy Poncho y te doy la bienvenida a Monte Sión en casa. Quiero celebrar contigo que estás conectado el día de hoy para escuchar un mensaje de parte de Dios. Es muy importante que constantemente estemos escuchando palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Y por eso yo te felicito porque estás invirtiendo y tomando tiempo, tomando de tus días para escuchar la palabra de Dios y para ponerla en práctica. Antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, te voy a pedir que me acompañes honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora con todo tu corazón yo te voy a pedir que repitas después de mí: Padre, yo te amo. Por lo tanto, el día de hoy voy a escuchar tu palabra, la voy a poner en mi corazón, voy a aprender de tu palabra y la voy a llevar a la práctica. El día de hoy mi vida es diferente, mi vida es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy continuamos con la serie La voluntad de Dios. Esta es la tercera semana de esta serie y yo quiero recordarles algunas de las cosas que hemos visto las semanas pasadas. La primera semana vimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta a pesar de las circunstancias adversas que tú y yo podemos experimentar, a pesar de gente mala a nuestro alrededor con la que quizá podemos interactuar. Vemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos un Dios planificador que tiene planes para ti y para mí. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios planeó muchas cosas buenas para ti, para mí. Recordemos el versículo que leíamos que decía: yo tengo planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y tenemos un Dios planificador. Eso lo vimos la primera semana. La segunda semana veíamos que la voluntad de Dios tiene dos facetas, por así decirlo, que es la voluntad de Dios que Él ha determinado y la voluntad de Dios que Él ha deseado, que son diferentes. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios determinada es lo que va a pasar sí o sí. Va a suceder, no importa el tiempo, no importan los gobiernos, no importan mis decisiones, no importan las decisiones de las demás personas, no importa lo que pase en el mundo. La voluntad determinada de Dios va a suceder, sí o sí. Pero también existe la voluntad deseada de Dios. Y esa voluntad deseada son todos los planes que Él tiene para nosotros, es la voluntad que Él ha deseado para nosotros, lo que Él nos dice: yo deseo que tú seas así, yo deseo que tú consigas estas cosas, yo deseo que seas una persona mejor, yo deseo, y esa es la voluntad deseada de Dios, y ahí tú y yo tenemos todo que ver, porque es nuestra responsabilidad hacer de esa voluntad deseada que se haga una realidad en nuestra vida. Veíamos un pasaje en Deuteronomio 19 que dice que el día de hoy estoy poniendo delante de ustedes la decisión, una elección: eligen entre lo bueno y entre lo malo, entre la bendición y entre la maldición. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él tiene una voluntad deseada y es nuestra elección tomarla, hacerla nuestra y vivir los planes que Él tiene para nosotros. La semana pasada yo terminé con un versículo que me encanta, que es el Salmo 32:8. Y el Salmo 32:8 dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y esa es una promesa que a mí me encanta: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Que Dios está comprometido con cada uno de nosotros, que nos va a guiar, que nos va a aconsejar y que va a velar por nosotros. Tenemos un Dios así de comprometido con nuestra vida, con los planes que Él tiene para nosotros. Y el día de hoy yo quiero decirte: Dios está comprometido con todo su plan. Dios está comprometido con todo su plan. Claro, te incluye a ti, me incluye a mí, y claro, incluye que Él nos muestre su plan, que Él nos muestre la voluntad que tiene para nosotros. Tú y yo no tenemos un Dios que dice: tengo buenos planes, pero pues hay tú batallas para descubrirlos, yo no te voy a decir nada. Para nada. Tú y yo tenemos un Dios que está comprometido con su plan, y eso incluye que nos va a revelar su plan, nos va a revelar su voluntad,
nos va a revelar lo que tiene para nosotros y además nos va a decir cómo conseguirlo. Ese es el Dios que tú y yo tenemos y tenemos que tener confianza y esperanza de que Él realmente va a revelar su voluntad a nosotros, va a revelar sus instrucciones a nosotros. Y quiero que leamos un versículo que también me encanta y que va a aparecer aquí en la pantalla, que es Proverbios 28, 5. Fíjate lo que dice, ponle mucha atención. Los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Cuántos de ustedes quieren entender todo en su vida? ¿Cuántos de ustedes se han hecho la pregunta que yo inicié la serie con estas preguntas? Señor, ¿cuál será tu voluntad para mi vida? ¿Cuál será tu voluntad en esta decisión que tengo que tomar? ¿Cuál es tu voluntad en esta circunstancia que estoy enfrentando? ¿Cuál es tu voluntad en la relación que estoy comenzando? ¿Cuál es tu voluntad? La verdad es que todos nos hacemos esas preguntas a lo largo de nuestra vida, pero aquí Proverbios 28:5 dice, los que buscan al Señor lo entienden todo. Y yo quiero ser un hijo de Dios que lo entiende todo. ¿Por qué? No quiero, pues para vanagloriarme, claro que no. Quiero entenderlo todo para tomar decisiones sabias, para no equivocarme, para no meter las patrullas, para ser una persona sabia, para ser una persona responsable, para darle buenas cuentas a Dios. Entonces yo quiero ser una persona que lo entiende todo. Quiero entender su voluntad para mi vida, quiero saber los pasos que tengo que tomar para hacer los planes que Él diseñó para mí, hacerlos una realidad. Y a lo largo de la vida vamos a encontrar muchísimas promesas que el Padre nos ha dado donde nos dice, yo te voy a mostrar mi voluntad. Yo te voy a enseñar qué camino tomar. Yo te voy a enseñar qué es lo que debes de hacer. Tú tienes que confiar en mí, pon tu confianza en mí, no confíes en los hombres, no confíes en las circunstancias, no confíes en nada más. Confía en mí porque yo sé los planes que tengo para ti, te los voy a enseñar y te voy a decir cómo conquistarlos. Yo quiero ser una persona que lo entiende todo y fíjate, vamos a leer Salmo 16:11. Esta es otra promesa que me encanta. Me mostrarás el camino de la vida. Me mostrarás el camino de la vida. Y es una promesa que en tiempos de dificultad nos trae esperanza. Cuando no sabemos qué es lo que va a suceder, ahora todo el año pasado que sufrimos la pandemia, el encierro y todo eso, hubo mucha incertidumbre y qué es lo que va a pasar y qué es la decisión que tengo que tomar y qué camino debo de escoger. Y aquí estamos viendo que Dios nos dice que Él nos va a mostrar el camino de la vida. Y si buscamos al Señor, lo vamos a entender todo. Por eso podemos ser hijos de Dios que conquistan, que conquistan, que conquistan, que conquistan sus planes, su voluntad y su propósito para nuestra vida. Entonces, quiero retomar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Es nuestra responsabilidad que los planes de Dios se hagan una realidad en nuestra vida. Buscándolo para poder entenderlo todo. Buscándolo para entender todo y confiando en Él para poder obedecer, que son dos claves que necesitamos. Buscarlo para entenderlo, para que nos muestre su voluntad y confiando en Él para poder obedecer, para decir, prefiero lo que tú tienes para mí que lo que yo tengo para mí. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de las personas? Que Dios está comprometido con su plan, Dios nos muestra su voluntad, Dios nos muestra sus planes, pero muchas veces tú y yo desconfiamos de Dios. Entonces decimos, prefiero mis planes que tus planes, prefiero mi voluntad que tu voluntad. Eso que dice tu palabra creo que no se aplica para mi vida. Y vemos a gente que no cumple el propósito, que no cumple los planes y que no se hacen realidad las promesas de Dios para su vida, pero es porque no han seguido la voz de Dios, no han confiado lo que Dios está hablando. Entonces el día de hoy tú tienes que confiar, número uno, en que Dios muestra su voluntad, te la muestra a ti, me la muestra a mí, y tienes que confiar que su voluntad es lo mejor que tú y yo podemos decidir. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir su voluntad? Esta tercera semana de esta serie, La Voluntad de Dios, es buenísima porque el día de hoy vamos a ver 8 formas para poder descubrir la voluntad de Dios. 8 formas en las que o con las que Dios revela su voluntad a sus hijos. Y yo sé que tú te vas a identificar con algunas, a lo mejor con otras no, pero hay que verlas para que tú a partir de hoy digas, de esta manera Dios me muestra su voluntad, la voy a conocer, voy a confiar en ello y la voy a obedecer.
De esa manera sus promesas se van a hacer una realidad en mi vida. Y la forma número 1, te las voy a decir, no están en orden de importancia ni de prioridad. Yo las acomodé simplemente como iba descubriendo esto. Y la número 1 es su palabra. Dios revela su voluntad a través de su palabra. Dios nos enseña cómo debe ser nuestra vida cristiana a través de su palabra. Lo que ya no nos conviene, lo que ahora nos conviene. Todo eso Dios nos lo revela en su palabra. La vida que vivíamos antes, Él nos muestra nuestro pasado, nos muestra nuestro presente y nos muestra un futuro diferente. Y Él nos dice, tú puedes lograr esto. Y todo eso tú y yo lo podemos ver a través de su palabra. Y fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Aquí fíjate lo que está diciendo. Dios utiliza su palabra para enseñarnos, para corregirnos. Su palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, nos enseña, nos prepara, nos capacita para hacer lo que a Él le agrada, para hacer toda buena obra. Entonces, número 1, tú tienes que aprender esto. La voluntad de Dios viene en la Biblia. Nunca, jamás, nunca vas a encontrar o nunca vas a escuchar una indicación de parte de Dios por una predicación, por tus tiempos de oración, por alguna otra persona. Nunca vas a escuchar una indicación de parte de Dios o voluntad de parte de Dios que contradiga lo que viene en su palabra. Nunca lo vas a escuchar. Dios muestra su voluntad a través de su palabra. Y si tú en alguna ocasión escuchas otra indicación diferente, escuchas un consejo diferente, en tu tiempo de oración a tu mente se viene algo diferente, eso no es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se contradice y la voluntad de Dios ya está establecida en su palabra. Lamentablemente al día de hoy yo he conocido mucha gente que cree que lo que viene en la palabra de Dios no es la voluntad de Dios y dicen, esto no se aplica a mi vida, esto no es verdad, yo no creo las cosas de esta manera. Sí entiendo que viene en la Biblia, pero no creo que sea para mí. Y créeme que son muchas personas las que piensan de esa manera respecto a la voluntad de Dios para nuestra vida. No, eso no es para mí, eso no se aplica conmigo, eso es para otras personas, eso es para tiempos pasados. Y yo quiero decirte que no, que la voluntad de Dios establecida en su palabra es vigente al día de hoy y por toda la eternidad, permanece para siempre. Entonces, ¿por qué muchas personas piensan de la manera que te estoy diciendo? ¿Por qué muchas personas dicen esto no es para mí, es para otras personas, yo no confío en lo que dice la palabra de Dios, sí sé que es inspirada por Dios, pero quizá eso que está diciendo no es para mí? ¿Por qué muchas personas piensan eso? Porque simplemente no les conviene. Se sienten incómodas, prefieren su propia voluntad, quizá va en contra de sus planes, quizá va en contra de su orgullo. El orgullo es uno de los enemigos para poder conocer la voluntad de Dios y hacerla una realidad en nuestra vida. Entonces muchas personas por orgullo rechazan lo que viene en la palabra de Dios. Pero cuando tú rechazas la voluntad que viene en la palabra de Dios, que te enseña, que te corrige, que te prepara y que te capacita para cumplir lo que Él está esperando que tú cumplas, si tú rechazas todo eso, no vas a poder vivir los planes y la voluntad que Él tiene para ti. Y eso es algo lamentable y era lo que veíamos la semana pasada. Somos responsables de hacer que la voluntad deseada de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Entonces, número 1, la voluntad de Dios nos la revela o la podemos descubrir a través de su palabra. A través de su palabra. La Biblia nos enseña lo que el Padre desea que hagamos y también nos ayuda a lograrlo. Eso nos proporciona la Biblia, nos enseña qué es lo que quiere el Padre y nos ayuda a lograrlo. Número 2, las circunstancias. Las circunstancias. Tú y yo atravesamos circunstancias buenas, malas, adversas, bonitas, feas, alegres, tristes a lo largo de toda nuestra vida. Muchas no las entendemos, muchas las entendemos.
Pero tú tienes que saber que Dios habla a través de las circunstancias y nos muestra su voluntad a través de las circunstancias. Es de sabios poner atención a lo que sucede a nuestro alrededor, porque Dios habla a través de las circunstancias. Dios da lecciones a través de lo que tú y yo vivimos. Dios nos habla a través de las circunstancias de nuestra vida, en el lugar en donde estamos, las situaciones en las que nos encontramos, los problemas que enfrentamos, las personas que pone a nuestro alrededor. Todo eso lo utiliza Dios para mostrarnos su voluntad. Y Él está trabajando continuamente en nuestra vida, momento a momento, para dirigirnos en su voluntad y cumplirla en nosotros. Y fíjate lo que dice este versículo famoso, Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Entonces es importante que si tú estás atravesando momentos felices o momentos tristes, tú te pongas a reflexionar, a meditar, a orar y a preguntarle a Dios qué es lo que estás tratando de enseñarme con esto que estoy viviendo. ¿Qué es lo que estás enseñándome con estas personas que están a mi alrededor? ¿Qué lección quieres que aprenda con esta situación difícil que estoy enfrentando? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda con este éxito que estoy obteniendo? Porque Dios habla a través de las circunstancias. Es algo que Él utiliza para mostrarnos su voluntad. Y tú y yo tenemos que ponernos a reflexionar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y vamos a descubrir que Dios está mostrándonos su voluntad a través de esas circunstancias. Número 3. A través del consejo Dios nos puede revelar su voluntad. A través del consejo. Fíjate lo que dice Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero muchos consejeros traen el éxito. Dios nos habla a través del consejo de nuestros líderes, a través de otros creyentes. Dios utiliza a otras personas para mostrarnos su voluntad. Muchas veces eso no nos cae tan bien, muchas veces eso nos incomoda, porque Dios utiliza a las personas, Dios utiliza a nuestros pastores, Dios utiliza a nuestros líderes para decirnos que estamos mal, para decirnos que tenemos que corregir ciertas cosas, para mostrarnos un camino diferente. Pero eso como que, no nos gusta tanto porque choca otra vez con nuestro orgullo. Y si tú eres una persona que rechaza el consejo de tus pastores, de tus líderes, que tú dices, yo no necesito el consejo de nadie, yo solo me las puedo arreglar, yo solo puedo descubrir lo que Dios tiene para mí, déjame decirte que los planes fracasan por falta de consejo. Y sí, incluidos los planes de Dios, fracasan por falta de consejo. Créeme que las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida, ha sido por consejo de otras personas, de mis líderes, de mis pastores. Y ellos me dijeron, tienes que hacer esto, tienes que corregir estas otras cosas. Y de esa manera tú vas a poder hacer tuyo los planes que Dios tiene para ti. Gracias a Dios los escuché, gracias a Dios lo puse en práctica y se hizo una realidad la voluntad de Dios para mi vida. Pero también te puedo decir que las peores decisiones que yo he tomado en mi vida han sido por falta de consejo, por mi necedad, porque yo no he creído que esas personas pueden aconsejarme. Entonces, desde hace mucho yo aprendí que Dios ha puesto a los líderes y a los pastores que están a mi cuidado para protegerme, para mostrarme su voluntad, para corregirme, para enseñarme. Porque ellos ven el panorama desde otra perspectiva que yo no logro ver en circunstancias difíciles y todo eso. Entonces, por favor, pide consejo, por favor, aprende a pedir consejo, ve con tus pastores, ve con tus líderes, háblales de todo, de tus dudas, de tus preguntas, pregúntales acerca de la voluntad de Dios para ti y yo estoy seguro que Dios te va a hablar a través de ellos. Número 4. Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Lo creas o no, Dios nos muestra su voluntad a través de nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia. Un factor
para discernir la voluntad de Dios es a través de nuestra conciencia, que es la voz interior que actúa como un filtro moral. Yo sé que a ti te ha pasado, a mí me pasa, que mi conciencia luego me dice, ey, eso que estás haciendo no está bien. Ese camino que estás tomando está equivocado. Eso que tú estás a punto de realizar es lo que Dios quiere para tu vida. Eso que estás a punto de decidir, y tú y yo tenemos esa voz interior y el Espíritu Santo nos habla y nos dice, ¿estás en lo correcto o estás equivocado? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tú y yo apagamos esa voz. Yo me imagino la conciencia como las caricaturas que veíamos antes, ¿verdad? Que teníamos aquí un diablito y acá un angelito y uno te decía, haz esto y el otro te decía, no lo hagas, mejor vente por este lado. Y así yo veo la conciencia es un filtro moral y la conciencia nos dice qué camino debemos de tomar. Y si estamos tomando el camino equivocado, nos incomoda y nos dice, te estás equivocando. Pero tenemos que poner atención a nuestra conciencia. Dice Romanos 2:14. Fíjate lo que dice, aún los gentiles, está hablando Pablo aquí, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, quienes no tenían la palabra de Dios en ese entonces, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, y ponle atención a esa palabra, por instinto, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Dios utiliza nuestra conciencia. Y aquí me encanta que dice Pablo que la ley está escrita en el corazón. Dice la Biblia que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y desde Adán y Eva y todos los humanos tenemos impreso lo que a Dios le gusta, las cosas correctas, las cosas equivocadas. Y tú y yo podemos darnos cuenta con nuestra conciencia cuando estamos tomando malas o buenas decisiones. El asunto es que la mayoría de la gente ignora, oprime la conciencia. Y cuando tú y yo ignoramos y callamos a nuestra conciencia, estamos callando también la voz del Espíritu Santo. Y entre más callemos la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos dice, eso que hiciste está mal, tienes que ir a pedir perdón. Eso yo lo he escuchado, mi conciencia me habla de esa manera. Eso que dijiste está equivocado, tienes que ir a pedir perdón. Esa cosa que estás haciendo está mal, tienes que corregirla. Pero si yo oprimo esa voz, si yo callo esa voz, créeme que esa voz cada vez se va a ir haciendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, porque estamos ignorándola. A tal punto que no vamos a escuchar cuando estamos mal. Y eso es lo que le sucede a muchas personas. La conciencia ya está cauterizada, la conciencia ya está completamente apagada, porque a lo largo de toda nuestra vida hemos callado esa voz. Pero Dios habla a través de nuestra conciencia y tú tienes que ponerle atención. Si te das cuenta, ya llevamos 4 cosas que Dios utiliza para mostrarnos su voluntad. Todas esas veces que tú has dicho, ¿cuál será tu voluntad? Señor, ayúdame a descubrir tu voluntad en esta área de mi vida. Señor, ayúdame a descubrir en esta área, tu voluntad en esta área de mi vida. Date cuenta de las 4 que llevamos ahorita. Seguramente Dios ya te dijo qué camino tomar. Seguramente Dios ya te dijo qué decisión tomar. Seguramente Dios ya te dijo que estás bien o que estás mal. El asunto es hacerle caso y no ignorar lo que nos está hablando. Número 5. Sentido común. Otra forma para descubrir la voluntad de Dios es a través del sentido común, que es un regalo que Él nos dio. Y dice Proverbios 14:15, el simple. En otra versión dice el simplón. Todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El prudente mira bien sus pasos. El sentido común tiene mucho que ver con la cultura, tiene mucho que ver con el área geográfica en la que nos encontramos y muchas veces el sentido común tiene que ver con lecciones que hemos aprendido a lo largo de la historia. Tú sabes que si sigues caminando y hay un pozo te vas a caer. Tú sabes que si sigues actuando de esta manera va a venir ese resultado. Tú sabes que si sigues tomando tanto como tomas alcohol, va a llegar un momento en que enfermedades van a llegar. Tú sabes que, y eso es sentido común, y Dios nos muestra su voluntad también a través del sentido común. El simplón lo cree todo. Sí, hombre, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se me hace que a mí sí me va a funcionar esta cosa. Se me hace que la decisión que voy a tomar a mí sí me va a funcionar, a pesar de que a 1000 personas no les funcionaron. Pero aquí dice, pero el prudente mira bien sus pasos. Yo sé que A
lleva a B y B lleva a C. Y yo miro bien los pasos. Yo sé que esta decisión me lleva a este resultado. Yo sé que esta decisión me lleva a este resultado. Yo sé que comportarme de esta manera no le gusta a Dios. Yo sé que si tomo esta decisión le voy a hacer daño a mi familia. Sentido común. Y Dios nos habla a través del sentido común. Número 5. Número 6. A través de la pasión que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Dios puede hacernos, nos puede mostrar su voluntad a través de la pasión que arde dentro de nuestro corazón. Dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes, Dios está trabajando en cada uno de nosotros y nos da el deseo, y repite después de mí, el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Entonces, hay algo que a ti y a mí nos apasiona. Yo he visto a tanta gente que le apasiona venir a servir, que le apasiona estar escuchando la palabra de Dios, que le apasiona venir los domingos y es una pasión que tiene dentro de él, le apasiona compartir, pero eso pelea con muchas otras cosas más. Pelea con nuestro orgullo, pelea con nuestra voluntad, pelea con nuestra agenda, pelea con las decisiones que tenemos que tomar, pelea con los partidos de fútbol que van a pasar el domingo, pelea con un chorro de cosas. Y tú tienes que darte cuenta que eso que arde dentro de ti, esa pasión que está dentro de ti, es algo que Dios está utilizando para que conozcas su voluntad. A mí me apasiona estar en la iglesia. A mí me apasiona venir los domingos, a mí me apasiona estar con los jóvenes, a mí me apasiona compartir su palabra, a mí me apasiona compartir mi testimonio, a mí me apasiona estar con hermanos, con estar con otros hijos de Dios, compartir. A mí me apasiona eso y déjame decirte algo, nadie me lo va a robar. ¿Por qué? Porque sé que la voluntad de Dios para mi vida tiene que ver con eso. Y algo que arde dentro de mí es lo que me muestra Dios para decirme, eso es lo que yo quiero que hagas. Continúa de esa manera. No te alejes de lo que estás, de tu pasión, no te alejes de lo que está ardiendo en tu corazón. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te apasiona hacer? Porque Dios está hablando de su voluntad a través de esa pasión. Conozco personas que les apasiona la industria, pero de verdad les apasiona, se la pasan días y días metidos en la industria y ellos están felices. Es parte de la voluntad de Dios para su vida. Conozco personas que les apasionan los negocios, conozco personas que les apasiona estar con otras personas. Y todo eso tiene que ver con Dios revelando su voluntad a través de lo que nos apasiona. Número 7. El número 7 es la paz de Dios. Dios también nos revela su voluntad o nos puede hacer ver su voluntad a través de la paz que Él solo puede dar y que tú y yo experimentamos. Fíjate lo que dice Filipenses 4:7, que este versículo yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tú y yo podemos descubrir la voluntad de Dios cuando experimentamos su paz. Cuando tú dices, ¿qué decisión tengo que tomar? ¿Qué cosa tengo que realizar en este momento? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta área de mi vida? Y cuando tú experimentas una paz que no la puedes entender, y no la puedes entender porque muchas veces lo que estás a punto de decidir va en contra de lo que tú quieres, muchas veces lo que estás a punto de decidir no se apega a lo que tú estás deseando en ese momento, muchas veces lo que estás a punto de realizar te va a pegar en el orgullo muy feo, pero tú sientes una paz y no la entiendes. Y es Dios revelando su voluntad a través de esa paz. Cuando trabajas en contra del Señor o cuando tú estás decidiendo en contra de algo que Dios quiere, sentimos una fricción espiritual que nos incomoda. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, sentimos una paz. Y muchas veces esa paz no la podemos entender. Entonces, yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Cuando las personas dicen, siento paz en mi corazón, por eso sé que es la decisión correcta que tengo que tomar. He visto que muchas personas toman decisiones equivocadas utilizando eso. Siento paz en mi corazón, por eso voy a estar con esta persona. Siento paz en mi corazón, por eso voy a realizar este negocio. Siento paz en mi corazón, por eso voy a hacer esta acción.
Y yo quiero decirte algo, sí podemos descubrir la voluntad de Dios a través de la paz que tú y yo sentimos en nuestro corazón, pero esa voluntad tiene que estar de acuerdo con las 7 anteriores que vimos, con las 6 anteriores que vimos. Número 1, con su palabra. Número 2, con nuestra conciencia, con el sentido común, con todo lo que hemos visto hasta ahorita. Cuando tú y yo sentimos esa paz en nuestro corazón, yo quiero que tú sepas que esa voluntad que tú estás creyendo que es de parte de Dios, tiene que ir de acuerdo con su palabra, número 1. Y si no va de acuerdo con su palabra, entonces no va por ahí. He visto mucha gente que se ha confundido en este punto, pero entonces tenemos que analizar nuestra vida, analizar lo que estamos a punto de hacer, la decisión que estamos a punto de tomar y ponerle el filtro de la palabra de Dios, ponerle el filtro de nuestra conciencia, ponerle el filtro del sentido común, ponerle el filtro de la paz de Dios, y así es como podemos determinar, muy bien, entonces sí va de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. Entonces muchas veces sentimos paz en nuestro corazón, muchas veces nos sentimos intranquilos dentro de nosotros cuando nos estamos equivocando. Dios utiliza eso para mostrarnos su voluntad. Y número 8, a través de la oración. A través de la oración Dios también nos revela su voluntad. Al llevar nuestras preguntas, inquietudes a Dios en oración, Él nos promete dar sentido a lo que estamos experimentando y nos va a ayudar a comprender cómo desea que actuemos, que procedamos. Fíjate lo que dice Jeremías 33:3. Pídeme y te voy a dar. Y es una promesa. Pídeme y te voy a dar a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Incluso acerca del futuro. Dios está tan comprometido contigo, con el plan que tiene para ti, con la voluntad que tiene para ti, que Él dice, si tú me pides, yo te voy a dar a conocer incluso cosas que tú jamás has escuchado, incluso cosas del futuro. En la oración tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios. Conozco otras personas, y a mí también me pasó así en un tiempo. A mí me daba miedo ir a hincarme y a orar, pasar un tiempo de oración con mi Dios. ¿Saben por qué? Porque yo ya sabía cuál iba a ser la respuesta que me iba a dar. Y yo no la quería escuchar. Entonces, a mí me daba miedo ir, hincarme y ponerme a orar y decirle al Señor, Señor, estoy atravesando esta situación. Me daba miedo, ¿por qué? Porque yo ya sabía que Él me iba a dar la respuesta y yo no quería escucharla. Porque iba en contra de lo que yo quería. Entonces yo prefería no orar para no escucharlo. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Muchas personas no se rinden a Dios en oración, no tienen su tiempo de oración porque tienen miedo a escuchar lo que Dios tiene para decir. Pero Dios revela su voluntad a través de la oración. Y son 8 maneras. Son 8 maneras en las que tú y yo podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 1, su palabra, las circunstancias que enfrentamos, el consejo de nuestros pastores y nuestros líderes, nuestra conciencia, el sentido común, la pasión que arde dentro de nosotros, la paz de Dios y número 8, la oración. Estas 8 cosas Dios las utiliza. Estas 8 formas Dios las utiliza para poder mostrarnos su voluntad. Que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que también hay 8 cosas que se interponen para que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios y no llevemos a cabo la voluntad de Dios. La próxima semana vamos a conocer esas 8 cosas que vienen a interponerse y vienen a destruir la posibilidad para ti, para mí, de conocer la voluntad de Dios. Pero hasta este momento yo quiero que tú veas cómo Dios está tan comprometido contigo, con tu vida, con tu bienestar, con tu futuro. Está tan comprometido con los planes que tiene para ti, que Él encuentra todas las maneras posibles para mostrar su voluntad a ti. De verdad, Él encuentra cualquier forma para decirte esto es lo que yo tengo para ti, esto es lo que deseo que hagas. Entonces, ¿por qué tantas veces tú y yo nos damos de topes y tantas malas decisiones y tantos problemas y echamos a perder a nuestra familia y echamos a perder el negocio y echamos a perder el trabajo y no pedimos perdón y no le creemos a Dios? ¿Por qué sucede tanto si Él está tan comprometido? Nos muestra su voluntad y nos da los pasos a seguir para poder vivir sus promesas. ¿Sabes por qué?
porque tú y yo somos los responsables de hacer que su voluntad se vuelva una realidad en nuestra vida. Él nos la muestra, vimos 8 formas. Vimos 8 formas con las que Él nos muestra su voluntad. Él nos dice pasos a seguir, pero es nuestra responsabilidad escucharlo, es nuestra responsabilidad creerlo, es nuestra responsabilidad aprenderlo, guardarlo, recordarlo, y es nuestra responsabilidad llevarlo a la práctica. Si tú y yo no lo escuchamos, si tú y yo no lo creemos, si tú y yo no lo aprendemos y si tú y yo no lo llevamos a la práctica, nada de lo que Él tiene para nosotros se va a hacer una realidad para nuestra vida. Y eso está muy feo. Y yo les ponía la semana pasada el ejemplo de Sansón. Que Sansón, a pesar de que tenía promesas y planes de parte de Dios, realmente no cumplió con el propósito que Dios tenía para él y vivió muy mal y sufrió mucho y mataron a su esposa y lo que tú quieras, una historia muy horrible. ¿Por qué? Porque él decidió no seguir lo que Dios tenía para él. Tú y yo somos hijos de Dios y quiero que repitas después de mí: yo soy un hijo de Dios que voy a hacer realidad lo que Él tiene para mí. Pero es mi responsabilidad tomar las decisiones correctas, vivir su voluntad, vivir la voluntad que Él tiene para mí. Entonces yo te quiero preguntar, y con esto quiero finalizar: ¿qué cosas te ha dicho Dios? ¿Qué cosas te ha dicho Dios que tú no le has creído? ¿Qué cosas te ha pedido Dios que tú no le has otorgado? ¿Qué cosas te ha hablado Dios? ¿En qué áreas de tu vida Dios te ha mostrado su voluntad y que tú no has decidido seguirlo? Porque déjame decirte algo, que si tú sigues caminando de esa manera, a pesar de que yo venga todos los domingos a la iglesia, a pesar de que yo lea la Biblia y que vea sus promesas, a pesar de que alguien me diga Dios te ama y te quiere bendecir, no va a suceder algo increíble en nuestra vida, porque tú y yo estamos rechazando las indicaciones que Él nos está dando. Tú y yo estamos rechazando la voluntad que Él tiene para nosotros. Y eso tiene que ver con las 8 formas que obstruyen que conozcamos su voluntad, las 8 formas que impiden que tú y yo realicemos la voluntad que tiene para nosotros. Y yo sé que tú y yo queremos que sus planes se hagan una realidad en nuestra vida. Depende de nosotros. Dios está continuamente desplegando sus recursos a nuestro favor. Él es quien está usando todas las formas mencionadas anteriormente para mostrarnos su maravillosa voluntad para nuestra vida. Entonces, no tengamos miedo de perder la voluntad del Padre o de malinterpretar lo que Él está tratando de decir, porque Él es capaz de hablarnos claramente y de darnos el poder de hacer lo que a Él le agrada y nos ha llamado a hacer. Tú y yo tenemos que ser responsables con todo eso. Entonces, para finalizar, ayúdame a orar, porque yo sé que el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo está ahí. Y si tú eres una persona que ha estado batallando para identificar la voluntad de Dios, para descubrir la voluntad de Dios, yo sé que el Espíritu Santo te ha estado hablando a través de esta palabra para decirte: yo te he estado hablando todo el tiempo. El asunto es que has estado distraído a lo mejor, o a lo mejor no has querido escucharme. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el día de hoy tú y yo somos libres para escuchar su voluntad y para ponerla en práctica. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios, un Padre comprometido con nosotros, comprometido con nuestro plan, comprometido con nuestra vida y con nuestro futuro. Tan comprometido estás tú, Padre, con nosotros, que nos dices qué planes tienes para nosotros, nos dices la voluntad que tú tienes para nosotros y nos dices qué paso debemos de tomar. Dice tu palabra que tú nos mostrarás el camino de la vida. Dice tu palabra que si te buscamos lo vamos a conocer todo. Y yo te pido en este momento, Padre, que tu Espíritu Santo traiga libertad a todas las personas que han estado batallando para encontrar tu voluntad. Que tu Espíritu Santo traiga libertad a los pensamientos de las personas que han estado rechazando tu voluntad. Que tu Espíritu Santo traiga libertad en pensamientos confundidos de personas que tratan de creerte pero que a la vez no pueden por su orgullo, que tratan de seguirte pero no pueden por la voz del mundo. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo trayendo libertad, trayendo claridad a nuestra vida. Y también tu Espíritu Santo mostrándonos la voluntad que tú tienes para nosotros, Señor. Haznos personas responsables con lo que tú nos hablas
y ayúdanos a llevar a cabo el plan que tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, gracias por acompañarme este miércoles, gracias por conectarse. Yo les voy a pedir por favor que compartan esta transmisión en sus redes sociales, con su familia, con sus contactos, con sus amigos. Yo sé que esto puede ayudar a las personas, puede mostrarnos el camino correcto, así que por favor compártelo. Y una cosa más, te espero el próximo miércoles para finalizar con la serie La Voluntad de Dios. Recuerda que vamos a conocer las 8 formas que obstruyen el que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios. Te espero el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Dios te bendiga. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.